En medio de la noche, mi abuelo tuvo de frente a un nahual. Una tormenta caía mientras nuestro destino sería marcado esa noche. Mi abuelo y el nahual de la sierra, escrita por Arlof. En medio de la nada, mi abuelo vivía solo, muy cerca de la sierra de Sinaloa. Su nombre era Carlos. Su casa estaba rodeada de muchos árboles que cuando el viento soplaba se mecían y producían silbidos que a mí de niño me causaban miedo. Pero al haber estado ahí varias veces, me acostumbré. Mi abuelo siempre traía su sombrero viejo, nunca lo quería cambiar. Su rostro ya estaba envejecido, pero todavía se veía fortaleza en él. Aún criaba ganado, siempre negándose a abandonar ese lugar. Jamás nadie de la familia pudo hacer que se fuera de ahí. Él decía que ese lugar era su vida y que en ese lugar moriría. Esa vez fuimos yo, mi hermano y mi papá, porque un amigo de él que lo visitaba algunas veces. Y para suerte de él, el día que fue, lo encontró lastimado de una pierna y lo encontró aparte tirado en el suelo. Su amigo, de un poco menos de edad de él, le dijo que sí qué le había pasado. Dijo que algún animal estaba asustando el corral, que los animales estaban muy inquietos en él, y buscando al causante de eso, se cayó por un pequeño risco y que ahora se iba arrastrando a su casa. Él fue el que lo ayudó. Por fortuna no tenía ningún hueso roto, pero sí una herida en una de sus piernas. Él fue el que nos mandó avisar con gente que baja de aquellos lugares de vez en cuando. Mi papá empezó a recoger alimentos y cosas básicas que él necesitaba, porque en su condición no podría bajar al pueblo por alimentos. Nosotros tomamos algunas cosas para estar allá unos días, ya que eran vacaciones. Así nos marchamos en la camioneta de mi papá para ayudar en lo que pudiéramos al abuelo. Pero como era temporada de lluvias y los arroyos habían crecido demasiado, los caminos estaban destrozados y no había paso. Mi papá dejó la camioneta en el pueblo más cercano y pagó a una persona para que nos llevara las cosas en mulas. Mi papá nos dijo, vamos a tener que caminar 3 horas. Así que se aguantan. No quiero oír que se regresan o que están cansados. Lo único que sé es que tenemos que llegar hasta con tu abuelo. Pero no tenía que decirlo. Para nosotros era una aventura de esas que esperas con ansias. El camino estaba rodeado de un espeso monte. Don Hilario, el dueño de las mulas, nos platicaba que ya hace algunos días, desde que empezaron las lluvias, cosas raras estaban pasando, ya que uno de los cerros, de esos que no se puede ni pasar, se había desgajado y que todos los animales salieron de ahí, menos los que quedaron enterrados por el lodo. Algunos dicen que por las noches a lo lejos se escucha como un rugir. Otros dicen que es el viento, pero estos lugares olvidados, sepa la fregada que puedan dar por ahí. Curioso, yo le digo, y mi abuelo es el único que tiene casa allá arriba. Y dijo, más abajo vive su vecino, el que les avisó, pero más arriba, cerca del cerro que se desgajó, dicen que vive una familia. Yo la verdad nunca los he visto. Hace muchos años dicen que no bajan. La gente dice que a lo mejor hasta están muertos. Pero nadie ha querido ir a investigar. Mi padre le hizo señas a don Hilario para que no dijera nada más, tal vez para que no nos asustáramos. Hacía mucho calor, pero mi hermano y yo no nos quejábamos para evitar regaños de mi papá. Al fin llegamos y ahí estaba mi abuelo, sentado fuera de su casa, con su sombrero típico y con la escopeta en la mano. Mi papá le dijo, ¿qué hace afuera? Debería estar descansando. No cabe duda que eres bien terco. Y él le dijo, ya me siento mejor. No debieron de haber venido. ¿Y qué hace con la escopeta? Estoy esperando que se acerque ese cabrón.
Pero, apá, ¿a quién espera? Pues al que me lastimó una de mis vacas. Debe ser un puma, pero de los grandes. Lo más raro que cuando lo fui a perseguir no encontré ni una huella para saber lo que era. Tal vez porque estaba lloviendo. Pero en uno de los relámpagos vi una sombra que se movió entre el monte. Le disparé, pero no le di. Y cuando lo quise corretear, perdí el suelo y se me encajó una rama. Pero la herida está sanando bien. De eso hace ya 4 días, y en unos 2 voy a poder ir a buscarlo y me lo voy a tronar. Mi papá le dijo: ¿cómo es terco, apá? Si quiere, mejor venda los animales que tiene. Vámonos a la ciudad. Aquí ya no hay nada. Mi abuelo se enojó y le dijo: ¿cómo que no hay nada? Esta es mi vida. Tu madre y yo aquí vivimos muchos años y es el único recuerdo que tengo de ella. Mi papá nos dijo: vayan a jugar y ahorita les hablo para comer. Nosotros nos pusimos a jugar. Recorrimos el lugar. Mi hermano tomó una rama y me dijo: esta es mi espada. Me correteó y yo, como era más grande y rápido, lo dejé atrás. Estaba cortando otra rama para tener mi arma también. No me tardé mucho y cuando volteé, mi hermano ya no estaba. Lo busqué y le gritaba por su nombre: Julio. Por fin lo encontré sin que me respondiera. Él apuntaba su dedo hacia unos árboles. El atardecer ya había llegado, pero había luz y miré con detalle hacia los árboles y parecía que algo estaba ahí. Era un brazo muy velludo que salía detrás del árbol. Las piernas me flaquearon y de pronto dejó ver su rostro. Tomé del brazo a mi hermano y corrimos como nunca hasta la casa de mi abuelo. Llegamos gritando, llenos de miedo. No podíamos ni hablar hasta que nos dieron agua. Los dos estábamos pálidos y cuando pudimos hablar, le contamos lo que habíamos visto. Mi papá dijo: tú, apá, y ese señor que nos trajo hicieron que mis plebes se asustaran con sus historias. A ver, apá, dígales que no hay nada allá afuera, que de seguro es solo un animal. Mi abuelo dijo: será mejor que te lleves a los plebes de aquí, y tú también deberías irte. Hay algo allá afuera que estás echando, y esperando el momento. Es mejor que se vayan. Yo no lo voy a hacer, porque no voy a dejar que se friegue a mis animales. No, dijo mi papá, nos quedaremos unos días. Y a nosotros nos dijo que no jugáramos lejos de ahí. Mi papá nos hizo la cena y la noche llegó. Estábamos lavando los platos y mi hermano dice que escuchó una voz. La voz dijo: Carlos, asegurando que era una mujer. El abuelo dijo: no tengas miedo. A veces tu abuela viene y me habla. Ella nos cuida. Mañana en la mañana voy a salir a buscar esa cosa. Mi papá dijo: yo voy a ir contigo para que veas que no hay nada. A nosotros nos dijo que nos íbamos a quedar ahí encerrados y que no saliéramos, que ya estábamos bastante espantados para seguir imaginándonos cosas. Sabíamos que las noches en el rancho podrían ser misteriosas y llenas de sonidos inusuales, pero esa noche algo parecía diferente. El viento soplaba con una intensidad peculiar. Era como si nos estuviera tratando de decir algo, pero tras unos minutos todos quedamos dormidos. Por la mañana muy temprano, mi papá nos despertó y nos quedamos ahí en la casa de mi abuelo mientras ellos dos se fueron, sin antes cerrar bien todas las puertas y ventanas. Mi padre y mi abuelo se fueron caminando cuesta arriba. Mi abuelo le dijo a mi papá que si era algún animal, ellos vivían arriba y que bajaban a veces, ya sea a comer o a beber agua. Se fueron por la orilla de un arroyo buscando donde había bancos de arena a ver si encontraban una huella, pero no encontraban nada. Así que siguieron hasta llegar al cerro que ya hace algunos días se había derrumbado. Mi abuelo dijo que desde que el cerro se desgajó, quedó una lareda que llevaba hasta la punta del cerro.
Le dijo: hay que ir para allá. Ahí vive una familia desde hace muchos años. Tengo mucho que no sé de ellos. Servirá para saber también si están todavía ahí. Tardaron más de 1 hora en subir y al final encontraron la casa, y en verdad era una zona muy difícil de llegar. Si no fuera por el derrumbe, difícilmente habrían podido llegar ahí. La casa parecía muy descuidada. Estaba hecha de lodo y madera, y las láminas eran de cartera. Mi abuelo gritó: «¿Hay alguien ahí?», pero nadie contestó. El corral estaba vacío y la puerta de la casa media abierta. Cuenta mi papá que el lugar daba desconfianza y le dijo a mi abuelo: «Mejor vámonos de aquí, no hay nadie». Pero como mi papá decía, el abuelo era muy terco, así que abrió la puerta y se metió. A mi papá no le quedó otra más que entrar con él, siempre con la escopeta lista y el dedo cerca del gatillo. La casa estaba toda desordenada. Las sillas de madera y la mesa estaban boca arriba. Había un catre todavía con sus tendidos intacto, pero se veía que por mucho tiempo nadie había estado ahí. Lo que mi papá dijo que lo inquietó fue que en una esquina de la casa había como un nido lleno de ramas, como si un animal se echara ahí. Los dos salieron y al cerrar la puerta mi abuelo se dio cuenta que había arañazos en la puerta y que una de las maderas estaba como hundida, como si algo la hubiera golpeado desde afuera. Además, que el pasador estaba tirado en el suelo. El abuelo dijo: «Espero que Dios se haya apiadado de los que vivían aquí. Algo vino y se los llevó. Pero por lo que veo, ya nada más vivía uno aquí. Los demás catres están arrinconados y aparte, solo había un plato tirado en el suelo. Vámonos de aquí. Esa cosa, como vistes, tiene su nido aquí, pero por lo que se ve, tiene días que no viene. Tal vez esta ya no sea su morada. Apúrate, no estoy a gusto. Mis nietos están solos allá». De regreso, por fin el abuelo descubrió algo. A medio camino de su casa, pegado al arroyo, en un gran árbol, encontró huellas que se perdían entre las rocas del arroyo. Le dijo mi papá: «Ve esto y dime si son de un animal». Mi papá dijo que su pie cabía 2 veces en la huella. Mi abuelo le dijo: «¿Ahora sí crees? Te lo digo por segunda vez, agarra a tus hijos y llévatelos de aquí. Y tú, papá, ¿qué esperas para irte también? Ya te dije, aquí tengo toda mi vida. Aquí me van a enterrar con tu abuela, como debe ser». Mi papá y mi abuelo llegaron ya por la tarde. Mi hermano y yo teníamos mucha hambre y de inmediato nos dieron de comer. Mi papá nos dijo: «Mañana nos vamos». Recordé unas cosas que tengo que hacer, así que estén con su abuelo y esta noche cuéntenle de la escuela y cómo se portan allá. El abuelo esa noche nos dio un consejo y fue que no le tuviéramos miedo a nada ni a nadie, porque si algo o alguien olía el miedo, éste se aprovecharía, y que en situaciones peligrosas pensemos bien, respiremos y luego pensemos bien lo que hay que hacer para que todo salga bien. Y por favor, coman bien. Miren nomás cómo están de flacos. Les falta harta carne y frijoles para que se pongan fuertes». La noche llegó y nos acostamos. Nuestra cama estaba pegada a la ventana. Todo estaba en silencio. Pero en un segundo, la calma terminó y el infierno se desató. Unos fuertes gruñidos se escuchaban. Parecía que venían de todas direcciones. Y tras todo eso, un horrible aullido que hizo que se nos erizara todos los vellos de la piel. Escuchamos cuando el abuelo le dijo a mi papá: «Agarra la escopeta. Este cabrón anda afuera». Tras eso dijo: «Apaguen las luces para que no pueda ver hacia adentro y nosotros poder ver». Pero no veíamos nada, así que mi abuelo tomó la escopeta. Y al ver eso, supe que estábamos en peligro.
Fue cuando nos llenamos de pánico. Se escuchaba que se acercaba hasta que llegó a la puerta. La empezó a golpear con furia mientras gruñía con mucha fuerza. El abuelo dijo: la puerta no va a aguantar. Y cuando parecía que la iba a derribar, estando mi hermano y yo detrás de mi papá, todo quedó en calma. El abuelo dijo: voy a salir. Ya basta. Nadie va a dañar a mi familia, le dijo a mi papá. Tú cuida a tus hijos. Nosotros le decíamos que por favor no saliera. Sabíamos que si salía estaría en mucho peligro, así que mi abuelo cortó cartucho y abrió la puerta. La bestia parecía que se había calmado. Todo estaba en silencio y de repente salió de la nada. Mi abuelo le apuntó mientras nosotros lo veíamos desde la puerta. Notamos un olor agrio, como cuando vas a un zoológico y te acercas a una jaula. El olor era muy fuerte, así que se me quedó grabado, y a punto estaba de dispararle mi abuelo cuando la bestia de nuevo desapareció. Mi abuelo fue rápido al corral y estaba todo calmado. Todos los animales estaban en silencio. Mi abuelo decía que estaban tan tranquilos porque olieron a la bestia y tenían miedo, porque los animales sentían que era un depredador. Hoy no vamos a dormir, dijo el abuelo. Mi papá dijo: se habrá ido, y mi abuelo le contestó: no, mira ya a lo lejos. ¿Ves esos dos ojos brillando? Nos está mirando. No hay a dónde ir, ni la casa es segura. No te separes de tus hijos y que no te tiemble la mano con la escopeta. Yo lo voy a perseguir. Ustedes quédense aquí. Pero papá, está loco. Esa cosa es muy peligrosa. Ni sabe lo que es. Él le dijo: claro que sí sé. Es un nahual y de los malos. Pensé que cuando era niño se habían acabado. La gente del pueblo decía que allá arriba vivía gente que nunca bajaba, porque eran muy extraños, y por lo que vimos, el que quedó de seguro se comió a todos, y ahora no controla lo que hace. Es una bestia pura que perdió la cabeza. Esto va a ser igual que cazar a un animal, y si no lo detengo va a ocasionar una desgracia. No terminaba de decir cuando de nuevo vio los ojos brillar en el monte, mientras hizo un disparo. Fue cuando mi abuelo dijo: si no te vuelvo a ver, déjame decirte que siempre fuiste un buen hijo. Yo ya viví demasiado y tú tienes que cuidar a los tuyos, así como yo lo hice con ustedes. Vende todo esto y vuelve a tu casa. Mientras el cielo empezó a iluminarse con la llegada de una tormenta y la inminente lluvia. Mi abuelo agarró un rosario que era de la abuela y lo enrolló en la escopeta, y la punta la metió en un frasco de agua bendita mientras se persinaba con ella. Mi papá cuenta que el abuelo esa vez tenía razón. Él se tenía que quedar a cuidarnos, y el abuelo era el que se tenía que arriesgar. Mi padre solo dijo: que Dios lo cuide, papá. Aquí lo espero, mientras veía cómo su pierna sangraba de nuevo por la herida de días atrás. Esa noche el abuelo se fue y se internó en el monte, en aquella oscuridad que a veces era iluminada por los relámpagos de los fuertes rayos que caían, mientras que nosotros nos encerramos en la casa. Mi abuelo cuenta que llegó a un claro y por momentos veía aquella bestia con cada relámpago, pero que en una de esas se le perdió. Apuntaba para todos lados sin verlo, y cuenta que en aquel aguacero escuchó una voz que le dijo: atrás de ti, Carlos, y que era la voz de la abuela que lo cuidaba. Volteó y casi a quemarropa le disparó, y al estar en el suelo lo remató. La mañana llegó. El vecino de mi abuelo llegó preguntando que si qué habían sido esos disparos. Mi papá le contó y los dos salieron de la casa gritando su nombre. Y para su suerte, a lo lejos se escuchó decir: aquí estoy. Rápido corrieron hasta donde estaba él. Y para su sorpresa, allí estaba, tirado en el suelo, y a su lado,
un enorme perro negro. Mi papá dijo que el abuelo no podía ponerse de pie y, para su desgracia, la herida se le había infectado. A regañadientes lo trajeron para curarlo a la ciudad. Él perdió la pierna y después andaba en muletas. Se tuvo que quedar en la ciudad y lo teníamos en nuestra casa. Mi abuelo nos contó que aquel perro lo tenían que enterrar allá arriba en aquella casa, porque así se hacían las cosas allá. Mi abuelo nos seguía contando su aventura y por las noches nos daba miedo porque recordábamos todo aquello. Se nos dijo que no era un nahual, que había sido un coyote. Mucho tiempo fue así, mientras éramos niños, tal vez para que no nos asustáramos, pero ya de grandes supimos que no fue así. Y aunque mi abuelo se veía feliz con nosotros, sé que en esos años extrañaba esas tierras, allá en lo solo, con sus animales. Y pienso que tal vez de tristeza, rápido murió. Lo enterramos allá, en aquellas tierras, sus tierras, con la abuela, que hasta después de muerta, siempre lo estuvo cuidando. Y nunca se me va a olvidar eso que nos dijo aquella noche que estuvimos con él, que ante cualquier situación de peligro, que dejáramos el miedo, que respiráramos profundo y que pensáramos, y que con eso saldríamos adelante. Esa noche de horror llenaba cada parte de nuestros cuerpos. Nos separamos para confundir a aquella bestia. Nuestra esperanza era esperar la luz del día, pero no sabíamos si llegaríamos al alba. El Nahual de Sinaloa, escrita por Arlof. ¿Los monstruos existen? Es una pregunta que tal vez solo algunos conozcan. Las historias de nuestros padres y abuelos a veces se quedan cortas, porque hay cosas que se esconden en la oscuridad, pero tal vez porque son débiles. Pero hay algunas criaturas que no tienen miedo a aparecer ante la luz del día. Era agosto y acá en el norte el calor es desesperante, pero en el año que ocurrió esto era más marcado por las altas temperaturas. Algunos decían que el diablo andaba suelto debido al calor. Al ser este poblado ni muy chico ni muy grande, los rumores corren, y uno de ellos era cuando el calor es muy fuerte, cosas salen de su escondite. Yo soy Ramón. Era una persona normal, tan normal y tan corriente como la de todos ustedes. En mi vida no pasaba nada extraordinario. Lo que me pasó en verdad sucedió, y cuando cuento lo que me pasó nadie me cree, y no los culpo. Pero cuando yo les digo que no estaba solo cuando pasó, la gente duda, porque 4 personas no se pueden equivocar. Yo era ayudante de una pequeña tienda en el estado de Sinaloa, muy cerca de Guasave, donde sucedió todo. Un día apareció una joven en la tienda, que a decir verdad, tenía ese no sé qué que atraía. La joven mujer empezó a ver los artículos de la tienda, mientras Ramón la veía discretamente. Él era un poco tímido, pero algo ese día lo empujó a hablarle. Pensaba en que tal vez lo único que pudiera salir de la boca de la joven fuera un pequeño rechazo. Él le dijo, esos lentes se te verían muy bien. La joven le respondió, solo estoy viendo, no tengo pensado comprar nada. Eso fue como un rotundo no te acerques para Ramón, que tan solo le dijo, está bien. Dio la vuelta y siguió con lo que estaba, viendo y suspirando su intento fallido por obtener una conversación. Sin que se diera cuenta, al momento la joven se le acercó y le dijo, tal vez si alguien me invitara a dar la vuelta, compraría unos lentes, no sé, tal vez a las orillas de un lago. Ramón sonrió, sabía que era una invitación, y él dijo, pues aquí cerca no hay lagos,
pero sí conozco un río y tiene unas vistas de película. Cuando quieras te las muestro. La joven dijo: solo que mi madre no me deja salir con nadie. Me lo tiene prohibido, pero tal vez te puedas dar una escapada. Yo te lo mostraría, dijo Ramón. La joven le dijo: no lo sé. No sé si mi madre me descubre, me metería en problemas. Pero ¿sabes qué? Me arriesgaré si me regalas los lentes. Ramón sintió una emoción que se fue desde los pies hasta la cabeza. No creía que una joven tan hermosa le coqueteara de esa manera. Así que sacó su billetera y lo pagó. Cuando salgas de trabajar me buscas en la plazuela y me enseñas ese río de película. Mientras le sonreía muy coquetamente. Ramón, sin pensarlo 2 veces, aceptó, preguntándole: ¿y por qué no te había visto antes? La joven le dijo: solo tengo una semana aquí. Nos acabamos de mudar. Es el primer día que salgo a conocer. Y sin decir más, la joven se dio la vuelta y salió de la tienda. Largas se le hicieron las horas a Ramón hasta que por fin la tarde y su salida llegó. El dueño de la tienda le dijo: ¿a dónde vas tan aprisa? Parece que vas a recibir herencia. Si le contara a don Miguel, hoy vino una mujer tan hermosa que acaba de llegar al pueblo. Don Miguel le dijo: creo que hace 2 días su madre vino a comprar a esta tienda. Era una mujer muy extraña, de pocas palabras y de ropas muy pocas veces vistas por aquí. Solo me preguntó que si cómo eran las cosas por aquí. Le dije que eran muy tranquilas, pero que la noche anterior encontraron a una mula por las orillas toda despedazada. Pero le dije que seguro por el calor algunos animales bajan a buscar comida. Y aparte de todo eso, todo está muy tranquilo por aquí. La mujer solo pujó, me pagó y se fue. Ramón lo interrumpió y le dijo: mañana me cuenta más, porque yo ya me tengo que ir. Ramón salió disparado de ahí, iba emocionado. Tenía un encuentro en aquella plaza. Por fin llegó y estaba sola. Así pasaron los minutos. Pasaron horas en aquella plaza y la joven no apareció. La tarde cayó y Ramón ahí sentado esperó, pero nada que pasó. Se levantó de la banca donde esperaba y comenzó a caminar hacia su casa, pensando en que le habían visto la cara. En el camino empezó a escuchar ruidos. Las calles estaban solas debido al calor. Casi nadie salía de sus casas. Solo Ramón, que fue impulsado por andar alborotado. Ramón empezó a sentir algo de miedo, ya que los ruidos parecían seguirlo. Cada pequeña calle que atravesaba, los ruidos se escuchaban a medida que avanzaba. De repente, sintió que la nuca se le erizó al oír lo que parecía una sonrisa que apenas la pudo escuchar, haciéndolo dudar si lo que había escuchado era real. Ahí es cuando recuerdas los cuentos de tus abuelos, porque ahora cada sombra, cada ruido parece que conspiran en tu contra. Estás a punto de correr porque sabes que en cualquier momento algo va a aparecer de un brinco. Y a estas alturas el pánico se apodera de ti. Te sientes la presa y esa sensación que se te eriza la piel es más grande al sentir que tal vez unos ojos vigilan desde algún rincón en la oscuridad. Pero Ramón se dijo a sí mismo: «Hey, ¿qué te pasa? Cálmate». Y recordó el desaire de su cita, y así se pudo calmar. A veces, una decepción así es más fuerte que el mismo miedo. Así que suspiró y continuó su caminar, pero esta vez con paso más rápido. No pasó ni un minuto cuando una teja detrás de él cayó. Volteó hacia todos lados, pero solo vio la teja hecha pedazos atrás de él. De pronto, de reojo, vio algo que se movió arriba por los techos de las casas y dijo: «¿Quién anda ahí?». Nadie contestó, y de la nada un gato maulló
y el miedo que sentía se le quitó al ver que su acechador solo era un gato. Por fin se podía tranquilizar por completo y siguió el camino hacia su casa. Al haber caminado 2 calles más, escuchó de nuevo al gato, pero esta vez como si se enfrentara a algo, pero en segundos los ruidos que emitía se apagaron de tajo, como si algo lo hubiera callado para siempre. Ramón dijo: «Esto ya no me gusta, mejor corro a la casa». No terminaba de decir, cuando detrás de él algo grande cayó. Ramón no quiso voltear, pero la respiración de lo que estaba detrás de él casi la sentía en su nuca. Así que corrió lo más rápido que pudo. El camino se le hacía eterno. Sentía que allá afuera aquella cosa lo perseguía y en cualquier momento lo iba a atrapar. Al doblar una calle, su corazón casi se para de una, al sentir que chocaba con alguien. Cayó al suelo y le dijeron: «¿Qué te pasa, Ramón? ¿Por qué corres así?». Eran algunos conocidos de él, de la misma edad con los que chocó. Él les tumbó una hielera llena de botes de cerveza, la cual cargaban. La cerveza quedó regada por todos lados y los jóvenes molestos le reclamaron. Ramón, muy asustado, les dijo: «Algo me persigue, hay que irnos de aquí». Uno de ellos miró de donde venía corriendo y le dijo: «No seas cabrón, no hay nada, solo es un perro, míralo por tus propios ojos». Mientras el perro a la distancia se echó a medio camino. Ramón les dijo: «Se los juro que algo venía correteándome, pero no era un perro, era más grande. Yo sentía sus pisadas detrás de mí». «Pues ahí no hay nada», dijo otro. «Ahora nos vas a ayudar a juntar todo y lavar los botes y el hielo, y te compras otras cervezas, porque varias de ellas ya no sirven. Y cálmate, Ramón, ya ves que no hay nada. Te meterías algo, cabrón, sin compartir». Y ahora todos se carcajeaban, y Ramón se calmaba al sentirse en compañía. Entre todos lavaron el hielo y las cervezas y le dijeron: «Vente con nosotros, Ramón, vamos a los álamos a pistear». En los ranchos es muy común que la gente se junte a tomar debajo de los álamos, unos árboles muy grandes, aunque es más por las tardes, ya que proporcionan mucha sombra, y a veces por las noches es punto de reunión para lo mismo, pistear, como aquí le dicen. Ramón los acompañó, y en el lugar había otros jóvenes, cada quien con sus hieleras, y alguno que otro viejo que estaba desde la tarde platicando cosas que ya ni ellos entendían. Ya acomodados, al fin los amigos de Ramón empezaron su tarea, la que era terminarse la hielera y sus respectivos cigarros, acompañados de unas botanas de bolsas de esas que hacen mucho ruido, que traen más aire que producto. La noche continuó. Ramón y sus amigos tomaban, mientras les contaba cómo le habían visto la cara, aquella mujer que lo había engañado y que era nueva en aquel pueblo. A Ramón le dijeron que no sabían y que no habían visto a nadie, mucho menos a una joven. Después les contó el susto que se metió. Uno de los jóvenes le dijo: «Tal vez se te apareció el nahual, Ramón». Cuando dijo eso, alguien salió detrás de unos matorrales. Era Juan, un viejito que tomaba costillas de los demás, y andaba orinando cuando los escuchó. Era bien pisteador y les dijo: «Ay, mis queridos plebes, a mí se me quedó grabado en el alma algo desde hace mucho, pero mucho tiempo. Fue en aquellos tiempos en que la luna no se aparecía en los cielos, y las noches eran más oscuras, y hacía un pinche calor de la fregada. Antes, esto era un ranchito perdido en los montes. La gente se conocía entre sí, y las casitas estaban cerca de la iglesia. Un día, el sol se metió. Los muchachos se juntaban en la plaza del pueblo, y allí estaban, compartiendo risas y cuentos, cuando uno de ellos mencionó la palabra nahual. ¡Ay! Esa palabra era como un eco que hacía temblar hasta el más valiente. Todos se miraban nomás llenos de miedo. En ese instante, un aullido se escuchó a lo lejos, y entre risas nerviosas decidieron mejor seguir jugando.
Al minuto, alguien se vio a lo lejos. Era un hombre de sombrero, ya viejo, así como estoy ahorita. Se acercó lentamente hacia nosotros y sé que no me lo van a creer, pero ahí mismo delante de nosotros se convirtió en un perro muy grande. El cabrón nos acorraló contra las paredes de la iglesia y de correr ni cómo hacerlo. Las piernas las teníamos entumidas y pesadas. Él nos gruñía bien feo. Varios empezaron a gritar. Fue cuando salió el padre de la iglesia y al verlo luego empezó a rezar y aquel perro se fue hasta perderse en la oscuridad. Por eso, plebes, ni mencionen esa palabra. ¿Para qué buscarle? Y denme en un bote, porque ya me voy a la casa. Se lo dieron y Ramón le dijo, gracias por asustarme. Mientras el viejito Juan se marchó carcajeándose. La noche siguió su curso mientras la hielera poco a poco bajaba, al igual que la gente que tomaba en ese lugar. Las 2 de la mañana dieron y por fin el fondo de la hielera se veía, pero se dieron cuenta que nadie estaba ahí ya. Se habían quedado solos, acompañados solo por una pequeña fogata que para el frío no era, solo para tener luz en aquel oscuro lugar. De pronto Ramón dijo, ¿escucharon eso? Eran como ramas quebrándose. Sus amigos dejaron de hacer ruido. Y sí, parecía que dentro del monte algo se movía y algo se acercaba. Uno de ellos dijo, ¿saben qué? Mejor vámonos. Las cervezas que nos quedan bien no las podemos tomar en el camino o en el pueblo, o en algún lugar de nuestras casas. Todos dijeron que sí. Así tomaron sus cosas y se marcharon. Y ahí iban con la hielera, y algo tomados, pero a lo lejos, en medio del camino, un perro enorme estaba parado en medio de él. Los 4 se detuvieron, por todo lo que habían escuchado, y más aún por lo que le había pasado a Ramón. Uno de ellos dijo, hay que acortar camino, mientras otro cuestionó, meternos al medio del monte, eso sería estúpido. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, dijo uno de ellos, el perro ya no está, hay que apurarnos. Pasaron por el lugar donde estaba parado el perro, y de la nada de nuevo, ahí estaba parado aquel perro en medio del camino. Soltaron la hielera y corrieron al monte sin pensarlo. Pero cada vez que avanzaban, el perro les cortaba el camino hasta llevarlos de nuevo a los álamos donde estaban tomando. Ramón dijo, esta cosa nos está guiando y cortando el paso por todos lados. Lo más raro es que no nos ha hecho nada. Si quisiera ya lo hubiera hecho. Uno de ellos dijo, ¿y si le preguntamos qué quiere? No creo que eso sirva de algo. Yo ya lo hice en el pueblo y no contestó. Lo mejor es que nos separemos y alguien de nosotros llegue al pueblo y pida ayuda. Esta cosa nos tiene correteando más de 1 hora y ya van a ser las 5 de la mañana. Y creo que si soportamos hasta que salga el sol, estaremos a salvo. Así que Ramón y otro de ellos se quedaron ahí y los otros 2 corrieron hacia el pueblo. Los 4 con miedo, esperando en cualquier momento un ataque, como cuando un depredador juega con su comida antes de atacarlos para ser devorados. Ramón y su compañero llegaron corriendo hasta llegar al río. Ahí cayeron cansados y hasta la borrachera se les había bajado. De entre el monte, ruidos se escuchaban, hasta que la bestia dio la cara de nuevo. Caminó lento sobre la orilla del río y el amigo de Ramón dijo, ya no puedo correr más. Corre tú, Ramón, y que sea lo que Dios quiera. Pero Ramón estaba igual de cansado y con calambres por las veces que tuvo que correr, aparte la deshidratación. No les quedó otra que esperar lo peor. Aquel perro, mientras más se acercaba, más grande parecía, y estando a unos 2 metros de ellos, brincó sobre Ramón en su pecho, con sus patas delanteras, quedando su rostro a centímetros de las mandíbulas de aquel nahual.
La baba de aquella bestia caía en su rostro, junto con el aliento que olía por azufre salido del infierno. Ramón gritó: «¿Qué quieres? ¿Qué quieres?». De pronto un disparo se escuchó y al mismo tiempo el sol se asomaba en aquella mañana calurosa, llena de humedad. El nahual cayó de un lado con el disparo que le dio a un costado. El disparo salió de un rifle de los dos compañeros de borracheras de Ramón. Ellos habían llegado a ayudarlos, pero ese disparo no le causó mucho daño, ya que el nahual se paró rápidamente. De nuevo, el que traía el rifle disparó, pero esta vez no acertó. Rugió y a los cuatro, poco a poco, arrinconó contra las piedras del río. Y esta parte es donde los cuentos de nuestros abuelos y padres se vuelven realidad, porque el nahual habló diciendo: «Basta de jugar. Ya tengo hambre y aquí los voy a matar». Ramón veía cómo se había hecho de día, pero eso no lo detuvo. La bestia se levantó en sus patas traseras y parecía que crecía más, levantando su brazo enorme, y sin más que hacer, los cuatro solo cerraron los ojos para esperar el golpe final. Pero el golpe no llegó, y al mismo tiempo pisadas enormes se escuchaban venir hacia esa dirección, y de pronto una bestia, 3 veces más grande que la primera, del brazo tomó a la otra bestia con muchísima fuerza, mientras la más chica de las bestias gruñía, y apenas se pudo escuchar una voz que dijo: «Déjame», mientras la más grande dijo: «Te lo advertí que no debía salir». La bestia enorme se llevó a la más chica. Nosotros 4 nos miramos unos a otros y sin pensarlo corrimos. Después de eso, me encerré en mi casa por 3 días. No quería salir y menos de noche. Mi jefe fue a buscarme y le conté por qué no había ido a trabajar. Él me dijo: «Te creo, eso que vistes fue un nahual, no visto por aquí hace muchos años, y de igual manera en un año que hace mucho calor. Pero no te preocupes, ya se fueron y no van a volver. Puedes volver a trabajar». ¿Y usted cómo sabe que se fueron? ¿Cómo sabe que no van a volver a aparecer? Porque la mamá y la hija que llegaron al pueblo ya se fueron. Una guerra comenzó. Bestias chocaban en un pueblo que fue testigo, donde les tocó ver al nahual legendario. El nahual inmortal, escrita por Casamitos. En una noche en la que la luna se ocultaba tras espesas nubes negras, un misterioso anciano llegó a un solitario pueblo perdido en la sierra. Su presencia era inquietante, su rostro arrugado parecía tallado por el mismísimo tiempo, sus ojos 2 esferas oscuras y sin brillo, provocando escalofríos en quienes osaban mirarlo. Nadie sabe de dónde venía ni para dónde iba, pero todos sentían que algo terrible lo acompañaba. El anciano, con aliento aguardiente, solicitó alojamiento en la única posada del lugar. El dueño, un hombre temeroso y supersticioso, accedió a regañadientes. Cuando estaban tomando sus datos, aquel anciano, con una mirada aterradora, al momento de dar su nombre, únicamente dijo: «No soy nadie, solo un viejo caminante perdido. Si me quieres poner un nombre, pon cualquiera». El posadero decidió no indagar más al respecto. Después de todo, únicamente era un viejo caído en desgracia que pasaría una noche, o quizás 2, en aquella posada. Así el anciano tomó las llaves de su cuarto y con paso cansado entró en él mientras cerraba lentamente la puerta, quizás respetando el silencio de la posada. A medida que la noche avanzaba, los aterradores murmullos del anciano se mezclaban con aullidos lejanos y susurros procedentes del pueblo.
Los lugareños permanecían en sus hogares, cerrando puertas y ventanas, esperando que el amanecer los liberara de la angustia. Pero al alba, el pueblo despertó envuelto en un mar de sangre. Varios cadáveres mutilados y desmembrados yacían esparcidos por las calles, mientras que el anciano se encontraba de pie en medio de aquella masacre, sus ropas manchadas con la evidencia de su sanguinaria obra. Al ver algunos cuerpos mutilados, el anciano cayó de rodillas. Sus ojos desorbitados no daban crédito a aquella masacre. Hombres, mujeres y niños, todos con signos de haber muerto de una forma bestial. El anciano miró afligido sus manos cubiertas de sangre y el grito desesperado de no de nuevo, maldita sea. Estas personas no merecían morir. El horror se había adueñado por completo del anciano, quien parecía luchar contra una entidad maligna que habitaba en su interior. Sus manos temblorosas intentaban limpiarse la sangre, pero era inútil. Las marcas de la masacre quedaban impresas en su piel. El resto del pueblo estaba enfurecido y quería venganza. Todos estaban alrededor del anciano con rostros desencajados por el dolor y la furia. Gritos y maldiciones llenaron el aire mientras acusaban a aquel pobre anciano, a ese de haberlo sumido en la desgracia. Sin embargo, una anciana conocida como Abigail emergió del tumulto. Sus ojos enigmáticos miraron directamente a los ojos del anciano. En un susurro penetrante habló palabras ancestrales. Eres portador de una maldición ancestral. Un espíritu oscuro te posee y te forza a cometer estas atrocidades. La sangre derramada no es tuya, pero debes pagar por los errores que ha cometido tu cuerpo. El anciano sollozó, reconociendo la verdad de las palabras de Abigail. Era un mero huésped de la oscuridad que lo había invadido. El pueblo decidió aplicar justicia. Ataron al anciano a un árbol con sogas de cáñamo en el centro de la plaza y se prepararon para quemarlo en una hoguera purificadora. El cielo se oscureció nuevamente. Las nubes se tornaron rojizas y un viento gélido sopló sobre el pueblo, como si los mismos demonios del Averno estuvieran conspirando para salvar al anciano de su inminente condena. El anciano cerró los ojos esperando su final, mientras encendían apresuradamente la hoguera. Le consolaba saber que el dolor pasaría rápido y finalmente llegaría el descanso eterno, donde no podría dañar a más personas. Pero como un acto de compasión del destino, Ezequiel, alguien de aquel pueblo, fue testigo de lo que realmente sucedió y se acercó a la multitud enardecida, exigiendo que detuvieran la ejecución. Aún bastante agitado, explicó a gritos: ¡paren! El anciano no fue quien hizo la masacre, fueron unos malditos nahuales enormes. De no ser por este viejo, todos estaríamos muertos. El viejo quedó realmente sorprendido. Él estaba seguro que la muerte era una realidad ocasionada por él, y era él mismo quien se convertía en nahual. Tan grande era su culpa que decidió olvidar su propio nombre y adoptar su legendario apodo. Lentamente en su mente todas las piezas se iban acomodando, como si de un rompecabezas se tratara. Grotescas imágenes de sangre, muerte y mutilación que habían bloqueado estaban en su mente. No eran sino recuerdos borrosos que se aparecían ante él. El anciano dio un profundo suspiro y volteó a ver a Ezequiel. Con una profunda tristeza y con la voz entrecortante le dijo: te suplico, muchacho, con todo el dolor de mi alma, me digas qué pasó. Siento que la cordura me abandona, y si no soy el monstruo, ¿qué soy? Ezequiel sonrió al anciano, mientras decía con fuerza a la multitud: eres solo un viejo,
pero uno de esos viejos cabrones. Si también eres un nahual, lo sé. Yo soy hijo del posadero y te escuché rezar en tu habitación. Yo fui hacia ella para pedirte que rezaras en un tono más bajo, porque podrías incomodar a los otros huéspedes. Pero antes de tocar la puerta, escuché a mi padre gritar de terror. Antes que pudiera reaccionar, rompiste de un golpe la puerta. Tu cuerpo era gigante y lleno de pelo. Tu mirada parecía de otro mundo y tus dientes estaban demasiado grandes. De un salto llegaste a donde estaba mi padre, que estaba siendo atacado. La garganta de Ezequiel se cerró en aquel momento, mientras las lágrimas lo invadían. Pero el anciano empezó a recordarlo todo. Recordó perfectamente al posadero siendo atacado brutalmente por un nahual. Sus garras afiladas se clavaban sin piedad en el pecho de aquel hombre y, lleno de furia, se lanzó contra el nahual. La pelea fue feroz y todo alrededor quedó destrozado. Las puertas se hicieron astillas y los fragmentos de vidrio volaban como afiladas navajas mientras el anciano y el nahual libraban su sangrienta batalla. Los gritos y gemidos de agonía llenaban el aire, creando una sinfonía macabra que solo el horror podría componer. El anciano recordaba cómo sus garras se hundían en la carne del monstruo, mientras éste luchaba por defenderse, desesperado por continuar su sanguinario festín. La oscuridad que habitaba en el anciano se mezclaba con la del nahual, alimentándose mutuamente de su sed de destrucción. Finalmente, con un último esfuerzo, el anciano logró hundir sus garras en el corazón de aquel monstruo, sintiendo cómo la vida se desvanecía entre sus dedos. Pero el precio de la victoria fue alto. El nahual murió a manos del anciano, pero afortunadamente el posadero seguía con vida, aunque gravemente herido. La pesadilla estaba lejos de terminar, porque gritos de agonía se escuchaban en la plaza del pueblo. Los habitantes estaban siendo masacrados uno a uno por un par de jóvenes nahuales, con un pelaje gris que recordaba el color de la plata misma, y sus ojos azules, pero su fiereza contrastaba con su apariencia. Hombres, mujeres y niños no hicieron distinción alguna, no dejaron a nadie con vida. El anciano llegó corriendo al lugar y al verlos, los atacó, mientras Ezequiel pudo verlo todo desde lejos. El anciano, aún atado, alzó la cabeza, sonrió mientras decía con voz quebrada: «Ahora lo recuerdo todo». Abigail, la sabia anciana, entonces le dijo: «Si no fuiste tú, entonces, ¿quiénes son los asesinos?». El viejo le dijo: «Pues no sé. La sabia eres tú, vieja pendeja». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas y con esfuerzo y un infinito dolor le dijo: «Yo sí sé quiénes son. Esos nahuales que masacraron al pueblo son mis ahijados. Lo sé porque el nahual que maté con mis propias manos era su madre». El anciano rompió en llanto, como el de un padre que pierde a sus hijos de una cruel manera. Abigail instó a desatarlo. Los valientes hombres desataron al pobre viejo mientras lloraban su desgracia. Abigail, la anciana sabia, se acercó al anciano destrozado y lo tomó de la mano. Mientras el anciano se encontraba en el piso, alzó la mirada hacia Abigail y le dijo: «Ellos me culpan de lo que son. Juraron vengarse y por eso he venido escapando. Que todos seamos nahuales no es mi culpa. Fuimos víctimas de un engaño de una maldita bruja». Entre la multitud se escuchó la voz furiosa de un niño: «¡Mentira! ¡Quemen al maldito viejo de una vez!». La gente, al mirarlo, no lo reconoció como un niño del pueblo. Inmediatamente supieron que se trataba del culpable de las muertes del pueblo. Abigail, aterrorizada, exigió a los valientes hombres del pueblo que lo detuvieran. El niño, al ver su gran error, se transformó inmediatamente en un nahual. Al mismo tiempo, el otro niño que andaba con él también lo hizo.
La noche estaba en su punto más oscuro, cuando el anciano, perdido en un trance profundo, comenzó a sentir como una fuerza oscura lo invadía desde lo más profundo de su ser. Sus manos temblaban y su cuerpo se retorcía con una dolorosa transformación. A medida que la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, la piel del anciano se cubrió de un manto peludo y sus huesos crujían y se alargaban grotescamente. Las ropas que antes cubrían su cuerpo ahora eran insuficientes para ocultar la monstruosa criatura en la que se había convertido. Un nahual, una bestia maldita con una forma aterradora y sedienta de sangre. Esta había emergido del anciano. El nahual miró a su alrededor con ojos salvajes y sanguinarios. Percibía dos figuras sombrías en las cercanías, moviéndose en la oscuridad. Estos se dieron cuenta de la presencia del recién transformado y sin decir una palabra se abalanzaron sobre él, ágiles y feroces, con la intención de destruirlo y reclamar su territorio. La lucha fue brutal, una danza macabra de garras afiladas, colmillos mortales y fuerza sobrenatural. El sonido de los rugidos y los alaridos se mezclaban con el crujir de huesos y el chapoteo de sangre. Los árboles a su alrededor temblaban ante el furor desatado por los tres nahuales. El anciano, alimentado por la rabia y el dolor de su maldición, se defendió con valentía, decidido a no sucumbir ante los otros nahuales. Sus garras rasgaban la piel de sus enemigos y sus mandíbulas se clavaban en la carne de ellos con ferocidad. Los minutos se convirtieron en una eternidad y el terreno quedó impregnado de la esencia primordial de la muerte. Aunque el anciano luchaba con una valentía sobrenatural, pronto se vio superado por la juventud y la astucia de sus adversarios. El momento de la derrota parecía inevitable, cuando uno de los otros nahuales logró inmovilizarlo. Sus afiladas garras sostenían su garganta con fuerza, listos para acertar el golpe final. Pero justo cuando el alarido de victoria se preparaba para escapar de los colmillos del nahual victorioso, algo inesperado ocurrió. Ezequiel, el valiente testigo de la masacre, se había mantenido oculto en las sombras, mirando la terrible lucha, buscando una oportunidad para intervenir. En un acto audaz, Ezequiel emergió de la oscuridad y dio un golpe certero con su machete al nahual que tenía en su poder al anciano. Se clavó en el costado del monstruo, distraído por la repentina aparición de su enemigo. Con un rugido de furia y dolor, el nahual liberó al anciano, quien cayó al suelo malherido pero con vida. Ezequiel había arriesgado su propia vida para salvar al anciano, a pesar de la monstruosidad que había cometido. Los otros nahuales, enfurecidos por la intromisión, se fueron sobre él, y una nueva lucha comenzó. El anciano, débil y apenas consciente, se arrastró hacia un lugar seguro y observó la batalla que tenía lugar frente a él. Aunque sus fuerzas lo abandonaban, sintió gratitud hacia Ezequiel y el coraje que había demostrado al enfrentar a los otros nahuales en su defensa. Ezequiel estaba a punto de perder la vida, cuando el anciano aprovechó una distracción de uno de los jóvenes nahuales y clavó sus dientes en su cuello, desgarrándolo al instante. El otro nahual, horrorizado, quiso defender a su hermano, pero fue inútil. Las potentes garras del anciano se clavaron en su garganta, arrancándole finalmente su vida. Tras la batalla, la escena era horrible, la de un viejo anciano atormentado por la vida, viéndose obligado a arrancar la vida de sus propios ahijados. Los pobladores vieron incrédulos la escena. A pesar de sus pecados, los nahuales apenas eran unos niños. El anciano con trabajo se puso de pie y suplicó al pueblo que lo amarraran de nuevo y lo dejaran morir en la hoguera.
Quizás sería una forma de redimir su gran pecado. Abigail, la anciana, movió la cabeza en afirmación. Nuevamente los hombres lataron aquel árbol y estaban listos a prender la hoguera. Pero antes de eso, la anciana se acercó al desdichado hombre y le dijo: «Viejo, es momento que mueras con dignidad. Quizás tus pecados se perdonen en el otro mundo, pero tu cuerpo corrupto ya no tiene cabida con nosotros. Ten en cuenta que diario estarás en mis oraciones. Sin embargo, el anciano va a morir hoy en este lugar. Pero tu nombre merece ser recordado por haber salvado a varias personas de este pueblo». El anciano sonrió mientras lo ataban firmemente y dijo: «Soy Diego Martínez, y así quiero que me recuerden. La memoria del hacedor de pesares merece ser olvidado». Una vez que Abigail tomó la decisión de acabar con la vida del anciano llamado Diego, encendió personalmente la leña que rodeaba al anciano nahual. Las llamas crecieron y devoraron la madera seca, mientras un calor infernal se apoderaba del lugar. El anciano, con su piel ya transformada en una masa de pelo y escamas, comenzó a experimentar una agonía indescriptible. Los gritos que surgieron de su garganta eran un eco desgarrador de dolor y redención, mezclados en un clamor desesperado. Las llamas lamieron su cuerpo, consumiendo su piel y envolviéndolo en un halo de fuego. El anciano nahual luchaba contra su destino, contra la bestia que había habitado en él durante tanto tiempo. Mientras su piel se quemaba y se desprendía en las llamas, parecía que aquel sufrimiento extremo era una forma de liberarse. Los gritos eran una mezcla de dolor y alivio, como si cada chispa de fuego que devorara su cuerpo le permitiera desprenderse de la maldición que lo había atormentado. Encontraba en ese tormento ardiente una oportunidad para quedar en paz, para purgar su alma de la oscuridad que lo había invadido. El humo y las cenizas se elevaban hacia el cielo, mezclándose con el pesar del anciano y la mirada inquebrantable de Abigail. Ella era consciente de la necesidad de poner fin a la vida del viejo Diego, pero también comprendía la complejidad de su existencia y la posibilidad de encontrar redención en la muerte, a medida que el fuego lo consumía. El viejo Diego se debilitaba. Sus fuerzas menguaban junto con la llama de vida que ardía en él. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y resignación, pero también una pizca de paz en medio de toda esa agonía. Pero, finalmente, las llamas se apagaron. Solo quedó la figura carbonizada de aquel anciano. Nadie movió nada, tal vez por miedo, y todos se marcharon. Al día siguiente, la figura no estaba. Algunas personas dicen que la figura carbonizada, en la madrugada, cuando el carbón se había apagado, un enorme perro nahual salió de ahí. Y lo que todo el pueblo cuenta es que se escucharon aullidos cada vez más lejos uno del otro, hasta perderse en el monte de aquellos alrededores. Dicen que todavía no era su tiempo, que todavía él no debía morir, que tal vez siga ayudando porque su maldición no era ser una bestia malvada, sino alguien que ayudara a los demás.